Y estamos en la ciudad blanca de Arequipa y nos encontramos con Adelita Álvarez, la maravilla del amor. Ella es una nueva cantante, aunque ya estuvo antes con el huayno, con arpa, con requinto, discúlpame, con requinto, y ahora está con el teclado. ¿Cómo estás? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Gracias, señor Julián, agradecer a nuestro... Fuerte. Gracias, señor Julián, agradecer a nuestro Señor. Gracias a usted también por permitirme este medio de poder saludar a todo el público de Full Ritmo y mandar un beso desde acá. ¿Esperabas esta entrevista, Adelita? Sí, me siento un poco emocionada, es la primera vez que estoy haciendo esta entrevista. Es la primera y no va a ser la última tampoco. No. Adelita, cuéntame, ya está a punto de salir tu nuevo material discográfico Al Son del Huayno con Teclado. Anteriormente hiciste requinto. Sí. Cuéntame el cambio que hiciste. Sí, así es. Estábamos trabajando en requinto. Trabajamos poco tiempo y ahorita estamos ya para el Día de la Madre. Yo creo que ya va a estar ya el disco que es con teclado. Se vienen primicias y solamente espero el respaldo del público. Adelito, no, pero ya la gente de Arequipa te conoce porque has sido a Chivaya, has sido a varios pueblos de acá de Arequipa. Sí. Y a propósito, no eres tú de Arequipa, eres apurimeña, ya, pero de corazón arequipeña. Sí, yo nací allá en Apurima, en Akira. Saludos también para mis amigos de ahí. Y me radiqué acá en Arequipa. Acá en Arequipa estoy ya casi desde mis 9 años. Ya, buen tiempo. Sí. Cuéntame, ¿qué tema estás grabando para esta nueva producción? La producción que estamos grabando es Tu amor es una trampa y otro que está viniendo ya cerquita y estamos para el Día de la Madre, que es Cabecita Blanca. Cabecita Blanca de inspiración de Eloy. Sí, así es lo que más me gusta también. Claro, es un tema nuevo que ustedes lo han creado. Sí, así es. Eloy es tu manager. Sí, mi manager es lo que está manejando. Ya, muy bien. Y Adelita, ¿cuál sería el sueño de Adelita? Como toda artista creo es llegar a los corazones del público querido. De todo el Perú y todo el mundo. De todo, a nivel internacional. ¿Cuántos años ya trabajando en el arte, Adelita? Desde 2012 hasta 2015 trabajé, de ahí un poquito que me alejé. Por los estudios. Por todas esas cosas y ahora en 2018 que estamos en este año, estamos con fuerza. Con más fuerza. Y con Full Ritmo. Con Full Ritmo. Adelita, para que te escuchen los amigos de Full Ritmo, a ver una cancioncita a capela para empezar. Por favor, si lloro, no me critiques. Me emociono. Eso es lo importante. Desde pequeñita, tanto sufrimiento, tantos agonillas. Al verte, mamita, cómo tú luchabas, cómo te esforzabas por todos tus hijos a cambio de nada. Ante la ausencia de papá, duplicaste tu amor, nos guiaste a tu manera a pesar del dolor. Bien, aplausos, pues no hay tantos aplausos. Pero va a ver. Adelita, tu papito pues se fue, ¿no? Se desapareció en un río, en una laguna ahí en tu tierra. Así es, me pone melancólica. Claro. Sí, yo no la conozco a mi papá. Desde muy niña, a mí solamente me cuentan de repente como una historia, algo así. Me hubiera gustado conocerla o tenerla. Pero tu papito está en el cielo y te está iluminando y te está apoyando, mamá, no te preocupes. Sé que me apoyas y por eso siempre le doy las gracias, ¿no? Y a pesar que no he alcanzado la meta que yo quiero, pero sé que siempre me guía desde donde está. Ya, Adelita, no te preocupes. Entonces, desde ahora eres una chica, una cantante de Full Ritmo. Vamos a caminar juntos al lado de tu manager y vamos a visitar Juliaca, todos los pueblos del sur. Despídete, mamá, para Full Ritmo. Sí, gracias. Y que no sea la primera y la última vez, por favor. Sí, lo sé. Gracias a Full Ritmo, al señor Julián Peña. Gracias al público maravilloso que día a día de repente me siguen en Facebook como Adelita Álvarez. Gracias, un beso inmenso, ya nos estaremos viendo ya. Gracias. Éxito, mamá, y esperamos pues las canciones para hacer otra entrevista. Sí, muchas gracias.
Chao Adelita, un abrazo, un besito.